A esta hora al padre Diego Uribe, él es docente de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana y nos encanta que nos acompañe para aprender un poco acerca del significado que tienen los atuendos de nuestros sacerdotes según su jerarquía o según también los eventos que vayan a hacer. Bienvenido, padre, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Sí, he estado hablando esta mañana en la clase de Teología Espiritual de la Gracia, pero no me pensaba que me iba a encontrar con dos. Tres. La vida es así. Con dos de las tres. ¿Dónde está la otra gracia? Está haciendo gracias, pero en otra bueno. parte. Una Padre, ¿en qué momento los sacerdotes optaron por tener vestuarios diferentes para las ceremonias y para su vida diaria? Ya, eso es de lo más antiguo de esta vida. En el Antiguo Testamento uno abre el libro del Éxodo, por ejemplo, y empiezan ya a aparecer las vestiduras, muy significativas, los vestidos que usaba el sumo sacerdote, las joyas que usaba el sumo sacerdote, las piedras. Mejor dicho, el programa va a seguir como con el tema, porque es cuestión de belleza y cuestión de dignidad. Es como decirle a la persona que se reviste con esos atuendos que está desempeñando una tarea y una misión muy importante y que está representando a una comunidad y que sirve de signo de identidad y que está mostrando con una armonía, con un esplendor, pero también con una simplicidad que su oficio tiene un sentido. Padre, yo antes de conocer bien específicamente el significado de los atuendos, sí quisiera conocer un poco mejor la jerarquía de la iglesia, para saber, porque veo que todos se visten distinto. Entonces, ¿cómo empieza esa carrera en la iglesia, siendo el Papa entonces el sumo pontífice y como la cabeza entonces de la iglesia? Pero de ahí para abajo, ¿quiénes siguen? Pues me parece muy sabio porque primero tenemos la persona y después la vestimos. Exacto. Sí. En la iglesia tenemos unas misiones concretas que se han ido estableciendo porque el Señor lo quiso de una manera muy sencilla también. Entonces lo primero que encontramos en la iglesia fue una persona a la que se le encomendó la tarea de coordinar, dirigir, presidir y acompañar a los 12 apóstoles. Aquello debe haber sido muy sencillo en el primer momento y San Pedro literalmente nunca tuvo ningún vestido distinto a los que se usaron en su época. Pero la primera persona de la iglesia, obviamente que es nuestro Señor Jesucristo, claro está, pero el que hace presente ese ministerio de Cristo es el Papa. El Papa entonces siempre vendrá con un vestido blanco que no fue siempre blanco. ¿Antes de qué color era? Imagínense que los papas primero se vestían de colores muy distintos hasta que por allá, por los tiempos del Renacimiento, escogieron un papa dominico y ese fue el que dejó que se vistieran o acostumbró a usar ya los vestidos blancos con los cuales se distinguía el Papa, porque sencillamente no se cambió el hábito blanco de los dominicos y conservó esa tradición. Pues pero bien, los zapatos sí cambian, por ejemplo, Después de que llevamos allá porque... apenas ponemos la figura, después la calzamos. Entonces esa fue la primera figura, digamos, ha sido siempre la figura del Papa. Y los distintivos y los elementos que van a estar como en relación con la figura del Papa han sido blancos, pero no siempre, sino a partir del siglo XVI más o menos empiezan ya a usarse estos vestidos de este color para el Papa. Después en la jerarquía de la iglesia están los obispos, entonces es un gran colegio episcopal, está compuesto por más de 3.000 obispos, que son los que presiden cada iglesia, en cada lugar, en cada región, y ellos tienen entre sí una distinción. Los que tienen una tarea un poquito más importante, porque son de tradición, tienen un título muy lindo, patriarca. Y hay dos tradiciones, Oriente y Occidente. Los de Oriente, ellos tienen también una significación muy importante, pero en Occidente quedan unos de los cuales recordamos especialmente, uno que se llama patriarca de las Indias occidentales y patriarca de las Indias orientales, y el patriarca de Venecia y el patriarca de Lisboa, que tienen ese título. Después de los patriarcas está el colegio de los cardenales. Entonces puede existir un cardenal que sea patriarca o no necesariamente, pero bueno, los cardenales, que ese nombre es muy bonito. Sí. Sí, porque la gente le puso el nombre a los pajaritos rojos por la figura de los cardenales. Eso sí tienen el vestido rojo más antiguo, que eso significa que ellos están vinculados de una manera especial a acompañar y ayudarle al Papa. Y en otro tiempo estas personas retomaron un significado muy bonito para ese rojo que es espléndido, un rojo púrpura se llama. Y ese color significa que ellos están dispuestos y deben estarlo a la entrega de la vida.
Y se llaman cardinales porque correspondían a los puntos cardinales de la ciudad. Entonces después se fueron aumentando y aumentando y aumentando. Luego entraron esas representaciones, digámoslo así, de las distintas culturas y de las distintas razas. Y entonces ese colegio está constituido por una serie de cardenales muy importantes, y en dos grupos: electores, o sea, los que podrían participar en la elección del Papa. Eso deberíamos hacer otro programa otro día, muy interesante. Y los ya no electores, o sea que superaron los 80 años y entonces pasan, digámoslo así, a un retiro. Nosotros tenemos el orgullo y la alegría de tener en Antioquia el cardenal Castrillón, que es cardenal ya no elector, pero que pertenece a ese colegio. Luego están los arzobispos. Entonces iba a preguntar por eso. Entonces, papa, obispos, cardenales, arzobispos. Arzobispos, sí. Por ejemplo, en Medellín tenemos el señor arzobispo metropolitano, Monseñor Ricardo. En Bogotá también tenemos, en las ciudades, digámoslo así, no necesariamente las más importantes en el plano de una figuración. Sí, porque por ejemplo en Antioquia tenemos el caso de la única región del país que tiene dos arzobispos, el de Medellín y el de Santa Fe. Y luego están los obispos diocesanos, que son ya de las distintas poblaciones, de los distintos lugares, y tienen a su cargo las diócesis. Arzobispos y obispos usan un vestido de un color muy interesante, que viene del Antiguo Testamento. Ese color morado, que es un morado muy lindo, corresponde a uno de los grados jerárquicos de la tradición de los sacerdotes del Antiguo Testamento que se conservó en la Iglesia. Y ese vestido, pues casi siempre ellos se han ido simplificando mucho las cosas. Primero aparecían todos de vestido morado, ahora simplemente se limita a una fajita morada y a unos botoncitos. Sí, muy sencillos, porque la Iglesia quiere más bien entrar como en una tónica no de tanta figuración, sino más bien de acciones más concretas. Bueno, y ya después estamos ya los sacerdotes. El grado de los sacerdotes es el presbiterado, los presbíteros, y los sacerdotes, algunos tienen algunas distinciones pontificias que se han ido mermando mucho porque eran demasiadas pues en otra época, pero ya cada uno con su oficio, los párrocos, los vicarios, los que ayudan en las parroquias, los profesores, por ejemplo, los que tienen unas misiones concretas administrativas. ¿Eso se elige, es por elección propia o es la Iglesia quien decide las tareas que tendrá encomendado cada uno? Eso es de las maravillas de la Iglesia. Hay una cosa muy bonita que la Iglesia tiene, y es asignarle a cada persona una función y un ministerio. Y obviamente pues los obispos se fijan un poco a quién le pueden asignar las distintas tareas, pero siempre es ese grado jerárquico. Quiere decir que es un orden sagrado en el cual la autoridad tiene esa función. ¿Cómo se llama lo que usan ustedes acá? Vea, pongámosle una forma más sencilla. Nosotros ya lo dijimos, lo bautizamos para siempre, el cuello. Pero es el cuello clerical. Y como en algún momento fuéramos como tan amigos de palabras raras y gringas, entonces el clergyman. Entonces la gente cambia esa palabra en fin. ¿Y eso se gana? ¿Con cuánto tiempo? ¿En qué momento se entrega? A los diáconos, que son el grado que hay después de los presbíteros. En el momento en que son ordenados se les pide llevar un distintivo. Pero la palabra distintivo no es sencillamente para decir que yo soy distinto a alguien, sino para decir esta persona está vestida y se identifica para una misión que se le ha confiado. Padre, ahora sí, calcémoslos pues, porque yo tengo esa pregunta. Ahora sí. Se nota que Marcela es mujer, tiene que pensar en zapatos, ahí está. Obviamente, pero es que sabe que sí me llamaba mucho la atención, sobre todo que no lo noté hasta el Papa Benedicto XVI, que incluso utilizaba su indumentaria. Sí, su vestido, su sotana, un poco más corto de lo normal, y se veían muy llamativos sus zapatos, que eran incluso hasta de diseñador. Eran de Ferragamo. En fin, muy bonito. Pero el color rojo de esos zapatos que se usó en un tiempo, y no siempre, hay algunas personas que dicen, ay, se acabó el mundo porque el Papa no se pone los zapatos rojos. No, eso no depende de ahí. Es como reproducir un poquitico las dignidades y las tradiciones de los romanos. Okay. Sí, pero luego pues no se le ha querido dar tanta importancia
Juan Pablo II usaba unos zapatos rojos oscuros, al Papa Benedicto le regalaron unos zapatos rojos, y generalmente las personas hacen eso como una atención. ¿Y el Papa Francisco de qué color usa los zapatos? Negros. Negros normales. Normales. Ajá, lo que pasa es que la orden de la que es el Papa Francisco obviamente tiene unos votos diferentes también. Sí, pero resolvió seguir usando sus zapatos negros además porque son más cómodos. Porque, son ortopédicos. Además. Ajá, él es jesuita, ¿cierto? Jesuita, sí. ¿Qué quiere decir eso? Esas órdenes ya me confunden, son demasiada información para mí. No demasiada, pero vea. Los jesuitas es una institución que nace de la inspiración de San Ignacio de Loyola y han prestado en la iglesia un servicio muy grande en la evangelización y en la cultura. Entonces nosotros tenemos en Medellín, hay que agradecerle tanto a los jesuitas, los colegios, la formación de las personas. ¿Y de los mejores colegios se puede decir? Sí. De la ciudad. Sí, pero hemos vestido los prelados. Bueno, entonces tenemos así los grados. El Papa, los cardenales, los obispos, los arzobispos y los sacerdotes, los diáconos. Los muchachos que están en el seminario van siguiendo un camino en el cual se les permite, se les da unas tareas, por ejemplo, los lectores, los acólitos, y finalmente, cuando ya se acerca la ordenación, se les hace diáconos. Porque algunas veces se visten de amarillo, otras veces de morado, otras veces de rojo, otras veces de verde. Eso es, así como nosotros, hoy me antoja de ponerme tal cosa, ¿o no? No. Hay un orden muy especial para los colores, porque la iglesia maneja esos signos para poder hacerle entender a la gente qué tiempos o qué momentos o qué circunstancias están viviendo y celebrando. Hagamos un año el calendario de la iglesia, que es bastante particular. La iglesia empieza su año en finales de noviembre, con el tiempo del Adviento, que quiere decir esperar. Y se ponen unos vestidos morados, indicando que es un tiempo de silencio, como de penitencia, pues todo lo contrario de nuestro diciembre, es claro, pero de silencio, de penitencia, como de esperar algo muy significativo, que es el nacimiento de Cristo. Llega el nacimiento de Cristo, entonces se viste de fiesta, blanco, para decir, mire, este es el tiempo en el cual nosotros estamos proclamando la alegría, la llegada paz, de la luz, la bendición, la luz. Después viene un tiempecito cortico, que es como el tiempo en que Jesús escogió a los discípulos y les hizo una primera formación. Entonces, como él estaba esperando y muestra ahí en ese tiempo la esperanza de una comunidad nueva que nace, entonces se usa el verde, que es el color de la esperanza. Luego, en la Semana Santa hay unos cambios muy particulares, porque antes de Semana Santa se usa el morado, señal de penitencia, de austeridad, incluso está acompañado casi siempre del silencio. El día de los Ramos se usa el rojo para indicar que Cristo es el gran mártir y su sangre es la que se derrama a favor de todos y por todos. Luego vienen unos días de morado, lunes, martes, miércoles. El jueves nos vestimos de blanco porque es la cena del Señor, la institución de la Eucaristía. El Viernes Santo primero era de un vestido negro, de un luto riguroso, la cosa más impresionante. Pero la iglesia dice, no, es que ese es el día del triunfo de Cristo y de la cruz, y se viste de rojo. Y luego el tiempo de Pascua, que es la alegría de la resurrección, de blanco, aunque se dice que para el día de la Pascua se usen unos vestidos un poquitico mejores para indicar el gozo de ese momento. Hay unos colores que se usan tan poquito. Por ejemplo, hay dos colores muy lindos que se usan muy pocas veces, que son el azul para las fiestas de la Virgen, y concretamente Medellín tiene una como autorización que dio en algún tiempo uno de los papas para usar ese color azul en las fiestas de la Virgen, especialmente la Inmaculada. Y 2 veces al año se usaba un vestido rosado, todavía se usa. Como la penitencia era tan rigurosa, entonces le daban a la gente como un tiempecito. Mire, reposemos para emprender otra vez ese camino, y entonces se usaba el rosado para indicar, porque la gente, muchas personas no tenían la posibilidad que tenemos hoy de seguir la misa en el idioma propio, o de seguirla en los misales, que muy poquitos tenían. Entonces el color era para indicar qué fiesta se hacía, qué celebración se tiene. El rojo, por ejemplo, además de servir para indicar la pasión de Cristo, indica las fiestas del Espíritu Santo. Y también se usa ese color para los mártires. Ahorita oiga, otro mártir de Antioquia, qué maravilla,
Monseñor Jesús Emilio, entonces cuando sea la fiesta de Monseñor Jesús Emilio en octubre, Se vestirán Vamos de de rojo. de rojo para indicar que esa persona entregó su vida por Jesús. Me encanta de verdad el haber contado con su visita, padre, pero sobre todo la forma como nos cuenta las cosas. en Quedó las que clarísimo. No solamente queda clarísimo, sino que es como esas clases que uno no quiere que se acaben.